Sí, hola, muy buenas a todos, buenos días o buenas tardes, en dependencia del lugar donde se encuentren. Vamos a darle continuidad al el ciclo de conferencias, a esta segunda parte de la enfermedad de Parkinson, síndrome parkinsoniano en sentido general. Bueno, en la primera parte nosotros hablamos de lo que es el síndrome parkinsoniano, las características, las causas más frecuentes, cuáles son las manifestaciones clínicas y un poco para resumir eso que hablamos, voy a hacer algunas diapos que vienen siendo como resumen de la primera parte. Para uno decir que una persona tiene un síndrome parkinsoniano, tiene que tener dos de estas cuatro manifestaciones clínicas, pero la primera es como que obligatoria, ¿no? Lentitud de los movimientos, eh, pobreza de movimiento, disminución de la amplitud de los movimientos repetitivos y debe tener al menos una de las restantes. Rigidez, temblor de reposo y trastorno de la marcha. Como podrán ver, el temblor de reposo no es obligatorio, aparece en el 70 al 80% de todos los pacientes. El síndrome parkinsoniano es como el círculo este grande. La mayor cantidad de pacientes tienen enfermedad de Parkinson. Ya veremos las características de ella, pero hay un por ciento que tiene parkinsonismo secundario, secundario a fármacos, a trauma, a CO2, a intoxicaciones, a encefalitis, o hay algunos otros pacientes que tienen lo que se llama parkinsonismo plus, o parkinsonismo sintomáticos o parkinsonismos degenerativos, que pueden ser, por ejemplo, atrofia multisistémica, parálisis supraorbital progresiva, enfermedades bastante complejas para este tipo de presentación que voy a hacer. Bueno, existen factores que protegen, factores que aumentan el riesgo a padecer de enfermedad de Parkinson. Bueno, los que protegen, fumar, aunque no lo recomiendo, café, el té, tener elevado el ácido úrico que puede traer otros trastornos. De esto, lo más sano es el café y los ejercicios, café y té y los ejercicios. Y factores que pueden incrementar el riesgo, como el uso de pesticidas, el consumo de lácteos excesivos, los traumas craneoencefálicos y los melanomas. Estos son los factores, digamos, modificadores, pero hay otros factores que son la edad, la genética y el sexo masculino en algunos grupos de edades que son factores no modificadores de la enfermedad de Parkinson, padecer de enfermedad de Parkinson. Bueno, entramos en materia. Bueno, existe una enfermedad de Parkinson esporádica, pero existe una enfermedad de Parkinson familiar. Se ha visto familias que tienen un incremento de los pacientes con enfermedad de Parkinson con patrones de transmisión. ¿Qué cosa es un patrón de transmisión? Que, por ejemplo, patrón de transmisión autosómico dominante, que el papá tiene Parkinson, dos de sus hijos tienen Parkinson, los nietos, uno o dos tienen Parkinson, así. Es decir, se ve una transmisión vertical con aproximadamente un 50% de la descendencia afectada con Parkinson. Pero bueno, existen más de 20 mutaciones, genes que mutan y provocan Parkinson de diversos tipos con diversas características, por lo tanto son muy heterogéneos. Pero además de los 20 genes que alteraciones de esos genes pueden generar enfermedad de Parkinson, existen 90 locis de riesgo, es decir, que cuando hay alteraciones de este tipo en el loci son típicas para tener un aumento del riesgo a padecer enfermedad de Parkinson esporádica, no familiar, ¿no? Entonces, cuando uno hace estudios genéticos, uno no hace estudios genéticos así por así, ¿no? Lo hacen menores de 40 años o cuando existen antecedentes familiares. En el mundo existen muchos estudios desde el punto de vista genético. Desafortunadamente en nuestros medios no lo tenemos como algo práctico para el día a día de la consulta, hacer estudios de este tipo genético. Pero se pueden hacer coordinaciones con casos específicos, se mandan las muestras fuera del país y se realizan estudios para determinar qué loci o qué gen está mutado en este tipo de familias, ¿no? Que tengan alta incidencia o alta prevalencia de enfermedad de Parkinson. Entonces, ¿cuál es la certeza diagnóstica? El diagnóstico es clínico, ¿no? La certeza diagnóstica es de un 80 a un 90%, ¿no? Para diagnóstico de la enfermedad de Parkinson desde el punto de vista
clínico. Sí, uno lo examina, ya vimos los criterios, vamos a verlos a continuación también, pero esta certeza da de un 80 a un 90% en personas expertas. Es decir, las personas se equivocan con mucha frecuencia y piensan que es temblor esencial, o los médicos. Podemos pensar en un Parkinson y es un parkinsonismo plus o es secundario. Bueno, hay múltiples causas de estos errores, pero en realidad, en sentido general, es alta la certeza diagnóstica en manos expertas como tal. Bueno, ¿cuáles son las causas de parkinsonismo secundario? Pero aquí vimos, por ejemplo, estos parkinsonismos secundarios y cuáles son las causas más importantes y cuáles son las características clínicas de ellos. Mire, las causas más importantes de los parkinsonismos secundarios, el más significativo para mí es el inducido por droga o parkinsonismo medicamentoso. Son aquellos pacientes que consumen habitualmente medicamentos que pueden generar parkinsonismo, y estos medicamentos, voy a mencionar algunos nombres, pero los voy a mencionar por el nombre, digamos, la molécula como tal, no voy a mencionar el nombre comercial porque en realidad sería muy complicado. Existen dentro del grupo de los neurolépticos y dentro del grupo de otros medicamentos habitualmente anticálcicos que pueden generar Parkinson. Dentro de los neurolépticos, el más conocido en nuestro medio, por ejemplo, es el haloperidol, la risperidona, pero también otros neurolépticos como puede ser la trifluperacina, la clorpromacina, la flufenacina, todos esos neurolépticos que se utilizan para controlar las manifestaciones psicóticas o los pacientes con esquizofrenia, son medicamentos que pueden generar Parkinson como tal porque bloquean la dopamina. Entonces, existen otros medicamentos que son muy utilizados en nuestro medio, como la metoclopramida cuando se utiliza de forma reiterada, medicamentos como la sinaricina, que se utilizan con mucha frecuencia en nuestro medio para disque oxigenar el cerebro, y son medicamentos que está bien demostrado que pueden generar parkinsonismo medicamentoso o parkinsonismo inducido por droga. Habitualmente, ¿cómo se diferencia de la enfermedad de Parkinson? Porque son simétricos y porque muchos de ellos pueden tener movimientos de la boca o movimientos del cuerpo de otro tipo relacionados con los medicamentos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo uno hace el diagnóstico? Bueno, independientemente de esto que lo estoy poniendo, que no está en nuestro medio, que es el SPECT con los trazadores que tienen que ver con la dopamina, que es normal porque se ve solamente en la enfermedad de Parkinson. El diagnóstico es clínico porque usa medicamentos y entonces uno le da un tiempo. Bueno, eso lo podemos manejar desde el punto de vista clínico. Las otras causas, la vascular es muy frecuente, pero habitualmente tiene un inicio súbito, como agudo o subagudo, y sobre todo es un parkinsonismo del tren inferior. Podemos hacer el diagnóstico por resonancia, que nos puede ayudar. También existe el parkinsonismo infeccioso. He visto Parkinson relacionado con COVID o con algunas manifestaciones encefálicas poco específicas aquí en el contexto del COVID, pero que es un parkinsonismo que tiene, digamos, no una progresión, sino el peor momento es el momento que sale del cuadro infeccioso y ya después va mejorando con el transcurso de los días. Y por último, los parkinsonismos por hidrocefalia oculta neumotensiva y el parkinsonismo funcional. Funcional se le llama al psicógeno, el paciente que desde el punto de vista tiene psiquiátrico, tiene una enfermedad previa y comienza con algunas manifestaciones parkinsonianas, pero no son parkinsonianas, es un temblor intencional que fluctúa y se considera funcional. Esto es un diagnóstico que uno lo da de exclusión como última opción como tal. Entonces, hablando ya de las manifestaciones clínicas de la enfermedad de Parkinson, bueno, tiene que tener un síndrome parkinsoniano. Ya sabemos qué cosa es síndrome parkinsoniano. Es tener bradicinesia y hipocinesia de inicio asimétrico. En este caso, la enfermedad de Parkinson es lentamente progresiva, con un inicio insidioso, es decir, no puedes decir exactamente cuándo comenzó y no hay manifestaciones atípicas. Las manifestaciones atípicas bien pueden ser el uso de medicamentos, el inicio súbito y otras manifestaciones que excluyen
la enfermedad de Parkinson. Pero bueno, tenemos un síndrome parkinsoniano que cumpla estas características, que no tenga manifestaciones atípicas y que tenga una buena respuesta a la levodopa. En el video vemos una paciente sin tomar medicamentos en las 7 de la mañana. Vemos cómo no puede bracear, no puede caminar, los giros los hace así de forma como si fuera un robot, la marcha a cortos pasos, flexionada hacia adelante, con mucho temblor, que el temblor es bilateral. Esta es una paciente con una enfermedad de Parkinson. Después veremos la respuesta a la levodopa de esta paciente como tal. Entonces, ¿cuáles son los exámenes? ¿Cómo se diagnostica una enfermedad de Parkinson o es solamente clínico? Mire, el diagnóstico es clínico. Solamente se requiere tener las características que dijimos anteriormente: el síndrome parkinsoniano, asimétrico, lento, progresivo, insidioso, no hay signos atípicos y buena respuesta a la levodopa. Pero en algunos pacientes, a veces por posibilidades, porque viven en un entorno que se les permite o porque van incluidos en algunas investigaciones, se le hacen algunos estudios mucho más específicos. Por ejemplo, función olfatoria. Hay test para función olfatoria que pueden detectar que hay hiposmia, pero en realidad esto no es exclusivo de la enfermedad de Parkinson como tal. La resonancia magnética, muchos están preocupados por esto y no me han hecho una resonancia para ver por qué tengo Parkinson. La resonancia magnética estructural en la enfermedad de Parkinson, no en otros parkinsonismos. En la enfermedad de Parkinson es normal. Entonces, incluso la resonancia magnética con técnicas de difusión también es normal. Ahora, ¿qué puede ser útil para hacer un diagnóstico, digamos, temprano, o para hacer un diagnóstico con fines investigativos, no tanto clínicos? Entonces puede ser el data SPECT, es decir, es el SPECT con se le pone un medicamento que mide el transportador de la dopamina, y como en la enfermedad de Parkinson hay una disminución presináptica de la dopamina, entonces puede haber una anormalidad entonces en este tipo de estudios. También en el SPECT a nivel cardíaco, que tiene que ver con esta gammagrafía miocárdica, entonces también hay una reducción cardíaca, es decir, estamos hablando de Parkinson y que tiene que ver el corazón. Bueno, se ha visto que hay una relación directa entre toda esta función parasimpática y el corazón, así que por eso es que se hace también estudio del corazón. Y, por ejemplo, el PET, que es la tomografía por emisión de positrones, con FDG, hay un hipermetabolismo a nivel de putamen. Estos son los estudios que pueden ser utilizados desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista también investigativo. Yo tengo varios pacientes con enfermedad de Parkinson. Yo creo que pasan de 5.000 aproximadamente los que he visto, y en solamente 2 pacientes se ha utilizado esto como diagnóstico. Los 2 se han hecho fuera de nuestros países, ya sea en Cuba o sea en Nicaragua, donde radico actualmente. Solamente 2, y si alguno de ellos está viendo esta conferencia, bueno, ya sabrán quiénes son, ¿no? Entonces también se puede hacer prueba genética y se puede hacer ultrasonido transcraneal. También, aunque el ultrasonido es algo que está en nuestro medio, no hay todavía un entrenamiento y quizás a lo mejor no hay ni un equipo especializado en nuestro país para detectar este tipo de trastorno, como se ve. Y las pruebas genéticas son en aquellos pacientes, ya los vimos, menores de 40 años, que tienen un patrón de transmisión autosómico dominante, autosómico recesivo, y que tienen un incremento de los pacientes con enfermedad de Parkinson en su familia, y que se hacen los estudios genéticos. Incluso se puede hacer el diagnóstico hasta preclínico. ¿Qué quiere decir eso? Si hay varias personas enfermas y tienen la mutación, por decirlo de alguna manera, del gen 2, se hacen estudios genéticos para ver si hay mutaciones en otros familiares, y a veces se detecta que hay familiares totalmente asintomáticos con esa mutación. Ese se llama diagnóstico preclínico como tal. Bueno, ¿qué pasa? Vamos a entrar ya un poco en el tratamiento, ¿no? ¿Qué pasa en el cerebro de los pacientes con enfermedad de Parkinson? Ya hablamos que o tocamos o esbozamos
que hay una disminución de la dopamina. La dopamina se produce a nivel de un lugar que se llama sustancia nigra, que está aquí a nivel del mesencéfalo aproximadamente. En dos áreas se produce, para los médicos, sustancia nigra y área tegmental ventral. Aquí, y se proyecta a diversas partes del cerebro como tal, ¿no? En áreas prefrontales y en áreas del estriado como tal. La dopamina, este es el metabolismo de la dopamina. Es importante conocer el metabolismo de la dopamina, sea paciente, sea médico, porque para que sepa por qué está tomando un medicamento. Entonces, esto, por ejemplo, la tiroxina se convierte en levodopa, la levodopa se convierte en dopamina, que este es el que está deficitario, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí que cosas importantes de esta figurita. Si no miremos un poco la figurita química como tal, esto es como para adornar la diapo, pero por ejemplo, miremos aquí, esta es la levodopa, L-dopa es levodopa, ¿no? Por acción de esta enzima se convierte en dopamina. Y la dopamina se destruye, se degrada por la acción de estas dos enzimas. Esto es lo más importante de esta figura. Por lo tanto, si la dopamina está disminuida en la enfermedad de Parkinson, la levodopa se convierte en dopamina. Si yo doy levodopa, yo mejoro los niveles de dopamina. Y si yo disminuyo la acción de esta enzima y disminuyo la acción de esta enzima, también aumento los niveles de dopamina. ¿De acuerdo? Y esta dopamina va a actuar a nivel de unos receptores, por lo tanto, todo medicamento que se parezca a la dopamina que actúe en esos receptores puede ser una ayuda para la enfermedad de Parkinson. Digamos, de este diagrama podemos resumir que existen muchas opciones para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson como tal. Bueno, entonces de eso salen los grupos farmacológicos. Esta es una diapo que voy a publicar en mi página en Facebook, pero para que lo sepa, la levodopa, inhibir la catecolamideltransferasa, que esta es la enzima que están aquí, inhibir la MAO, los agonistas de los receptores de la dopamina, anticolinérgicos y otros medicamentos. Estos son los fármacos que se utilizan habitualmente para la enfermedad de Parkinson como tal. Entonces, el tratamiento, ¿cómo elegir dentro de todo ese tratamiento? ¿Cómo elegir cuál es el tratamiento adecuado para mi paciente? Bueno, depende de muchos factores. Los factores es la edad del paciente, la severidad de la enfermedad, las enfermedades que tengas asociadas, los trastornos neuropsiquiátricos, los factores económicos. Todos estos factores influyen a la hora de un médico tomar la decisión. Voy a poner algunos ejemplos, ¿no? Tenemos un paciente de 50 años que tiene enfermedad de Parkinson diagnosticada, recién diagnosticada. Entonces nosotros podemos poner, ya sabemos que es 50 años, la severidad no es muy avanzada, que está económicamente bien o está asegurada, por ejemplo, aquí en nuestro medio, en Nicaragua, que está en el Seguro Social. Entonces nosotros, que no tiene ningún trastorno neuropsiquiátrico y que no toma ningún otro medicamento, una persona relativamente sana, solamente un Parkinson recién diagnosticado, entonces nosotros podemos iniciamos un poco de levodopa para mejorar los síntomas. Después podemos agregar parmital o pramipexol, que es un agonista dopaminérgico, porque lo tolera por la edad, porque no tiene manifestaciones neuropsiquiátricas, y se le puede poner también rasagilina. Es decir, que podemos dar dopamina, es decir, mejorar los niveles de dopamina con la levodopa, damos un agonista dopaminérgico y inhibimos la monoaminoxidasa B con la rasagilina. ¿De acuerdo? Este mismo paciente le vamos a cambiar el entorno, tiene 80 años, tiene una comorbilidad elevada, ha tenido cuadros alucinatorios relacionados, por ejemplo, se le bajó el sodio y hizo un cuadro confusional agudo. Desde el punto de vista económico es un paciente jubilado, entonces este paciente lo podemos manejar con levodopa, pero no le podemos dar el pramipexol, porque el pramipexol puede generar trastornos psiquiátricos, y no le podemos dar el Menux, porque el Menux él no lo va a poder cubrir y entonces va a ser un problema, o si se lo damos a baja dosis, ¿no? Pero en realidad lo manejamos solamente con levodopa, ¿no? Entonces, pero si vemos un paciente, ya vamos a poner otro paciente en nuestro entorno, Latinoamérica, Centroamérica,
que un paciente económicamente que no tiene, es de bajo nivel económico y ya tiene una gran severidad que requiere tratamiento quirúrgico, vamos a hablar de tratamiento quirúrgico, es un paciente que desafortunadamente el tratamiento quirúrgico va a tener muchas limitaciones para lograr hacerlo, ¿no? Después vamos a hablar de todas las posibilidades de tratamiento quirúrgico. Es decir, que depende de todos estos factores están dentro de la cabeza de un médico a la hora de evaluar un paciente. Nosotros no los ponemos, no se lo decimos, pero los tenemos en cuenta a la hora de hacer el tratamiento o definir el tratamiento de un paciente. Bueno, levodopa. Vamos a hablar de levodopa. Levodopa, ya vimos en unas diapos anteriores que la levodopa se convierte en dopamina, es el precursor de la dopamina. Es como si yo tengo sed, tomo agua y se me quita la sed, es decir, es la gasolina para el carro. Por lo tanto, es el fármaco más efectivo. Más efectivo, mejora mucho la bradicinesia, la rigidez y en menor medida el temblor, aunque hay pacientes que mejoran temblor a poner levodopa. Las presentaciones en nuestro medio, levodopa, carbidopa. En muchos países de Latinoamérica, en Europa, está la levodopa con benseracida. Es decir, ¿qué son estos? Inhibidores de la conversión de levodopa a dopamina. Es decir, ¿cómo decirlo de alguna manera? La levodopa se combina con la dopamina, la levodopa se combina con la carbidopa, con la benseracida. ¿Para qué la carbidopa y la benseracida? Es como un guardaespaldas que te permite que tú te tomes la levodopa y esa levodopa viaje sin producirse ningún cambio hasta el cerebro. ¿Por qué? Porque la carbidopa y la benseracida no atraviesa la barrera de la sangre al cerebro, por lo tanto entra solo la levodopa y se convierte en dopamina solo en el cerebro, ¿ya? Esa es la explicación más lógica de eso. Entonces existen varias presentaciones. Yo les voy a decir las presentaciones que existen. Relación 1,4, 1,10. ¿Qué quiere decir 1,4? Una molécula de carbidopa o de benseracida por 4 moléculas de 4 miligramos de levodopa. Por ejemplo, esta presentación es la 125 o 250. Es decir, y 1,10, que quiere decir que es una molécula de carbidopa de benseracida por 10 de levodopa, lo cual quiere decir 250,25. Bueno, existen presentaciones estándar, existen presentaciones de liberación prolongada, existen presentaciones digamos de rápida absorción. Bueno, básicamente son estas y las dos más conocidas en el mercado, la de benseracida, levodopa con benseracida se llama Madopar, el Madopar de la Roche, el más conocido de todos, y la levodopa con carbidopa, el Cinemec, el más conocido de todos como tal. Entonces, estas gráficas se las traigo para un poco que resumir lo que hablamos y tener en cuenta algunos aspectos importantes, sobre todo para pacientes, ¿no? Entonces, mire, la levodopa, el medicamento tiene 3 entornos. Un entorno en el estómago, un entorno en la sangre y un entorno en el cerebro. Es decir, 3 momentos que son importantes que ustedes lo tengan en cuenta. Por ejemplo, en el estómago, bueno, la levodopa más carbidopa llega, es transportada hacia la sangre por el mismo transportador de los aminoácidos. Por lo tanto, debe llegar al estómago con el estómago vacío. ¿Por qué? Porque piensen que hay un transportador que se encarga de transportar levodopa y se encarga de transportar aminoácidos. Si ustedes acaban de comer y llega la levodopa, es el mismo para transportar los dos, lo cual quiere decir que va a disminuir la absorción de la levodopa. Perfecto. Llegó la absorción adecuada porque no habían aminoácidos, pasa a la sangre y esa levodopa más carbidopa, puse carbidopa, pero puede poner benseracida. Entonces, trata de atravesar la barrera hematoencefálica y la carbidopa no puede, se tiene que quedar y pasa solo la levodopa a nuestro cerebro. Esta es la función de la carbidopa o de la benseracida. Protegen que la levodopa no se convierta en dopamina en este entorno, porque no nos hace falta aquí, nos hace falta aquí. ¿De acuerdo? Aquí la levodopa se convierte en dopamina y todo feliz. A manera de resumen, levodopa se convierte en dopamina por la acción de esta enzima y esta enzima es inhibida por este carbidopa o benseracida como tal. ¿Ya? Entonces, podemos resumir, la levodopa se toma sin alimento y si la vas a tomar con algún alimento que no sea proteico, porque los aminoácidos disminuyen la absorción de la levodopa.
¿Ya? Entonces, ya sabemos la levodopa, ya sabemos las presentaciones, vamos a hablar de los agonistas dopaminérgicos. ¿Qué cosa es un agonista dopaminérgico? Es algo que se parece a la dopamina, es algo que actúa a nivel de los receptores donde mismo actúa la dopamina. Es decir, ya vimos que la levodopa se convierte en dopamina, esa dopamina actúa a nivel de unos receptores en el estriado y ahí mismo actúan estos agonistas dopaminérgicos. Por lo tanto, hacen la misma función y tienen algunos beneficios que son importantes que vamos a señalar, ¿no? Como tal, no hay competencia con los aminoácidos, es decir, se puede tomar con desayuno, almuerzo y comida, no tiene ningún tipo de problema. La duración del efecto puede ser mayor, por lo tanto esto es un beneficio importante. Evita las fluctuaciones motoras que vamos a ver en algún momento, no en esta conferencia. Pero son fluctuaciones motoras, que quiere decir que el paciente se toma el medicamento y a las 2-3 horas se le termina el efecto del medicamento. El más conocido en nuestro medio es el pramipexol, que es el Parmital. Hay otros, o hubo otros en un momento determinado, pero en nuestro medio, en Nicaragua, está solamente a disposición el Parmital en presentaciones de 0.25 y presentación de 1 miligramo. Y no le estoy dando propaganda a Sofama porque es el único que existe, entonces no... Entonces, tiene algunos efectos adversos. Es decir, tiene el efecto adverso de alucinaciones. Los pacientes que han tenido manifestaciones psicóticas debemos evitarlo. Y una tendencia al juego, a apostar. Eso siempre uno le pregunta de forma indirecta si ha cambiado sus hábitos del paciente como tal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿existen otros fármacos? Sí, ya hablamos de que la dopamina se degrada o se destruye por dos enzimas, que si nosotros damos medicamentos para inhibir estas enzimas, pudiéramos mejorar la enfermedad de Parkinson. En nuestro medio existe la rasagiline, conocido como Menuix comercialmente. También existe la selegiline y en otros lugares del mundo se inhibe la catecolometiltransferasa con el entacapone. Lo que tratan de hacer es prolongar un poco más el efecto de la dopamina como tal. Y otros fármacos para nuestro medio, triexifenilo y ibeperideno, habitualmente para temblor. No se puede usar en pacientes que tengan problemas prostáticos. Hay que tener cuidado con los trastornos de memoria, produce un estreñimiento bastante significativo y uno lo tiene que dar, digamos, con mucho cuidado, mucha previsión. Y otros medicamentos, hubo aquí amantadina, que lo que hace es favorecer la salida de la dopamina como tal, actuando sobre otros niveles. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los fármacos que existen para la enfermedad de Parkinson, pero no es la única opción de tratamiento. La enfermedad de Parkinson es una de las pocas, por no decir la única, enfermedad que lleva tratamiento médico, rehabilitador, psicoterapéutico y quirúrgico. Es decir, hay múltiples opciones para tratamiento quirúrgico en la enfermedad de Parkinson como tal. Entonces vamos a ver cuáles son los tratamientos de estos, tratamientos ya que se salen de lo estándar, que están aprobados por la FDA. Mire, que esté aprobado algo por la FDA no quiere decir que sea lo mejor. Quiere decir que es algo que fue sometido a una revisión por expertos y llegaron a la conclusión que es bueno, ¿no? Hay algunos otros que no están aprobados aún por la FDA, pero que tienen digamos, un futuro, digamos, muy bueno y que va a ser, digamos, útil en un momento determinado, pero que están, digamos, en fase de investigación. Entonces, ¿cuáles son? Estos 5 procedimientos, por decirlo de alguna manera, están aprobados. Uno nada más tiene que ver con medicamentos y los otros 4 tienen que ver con procedimientos. Algunos son cruentos, invasivos, perforan o no perforan el cráneo, pero tienen que ver con procedimientos. De ellos vamos a estar hablando a continuación, porque este es el futuro. Ya los pacientes, cuando empiezan con complicaciones motoras, complicaciones porque desde el punto de vista psiquiátrica o neuropsiquiátrica, ya pasan a un nivel de tratamiento que no lo puedes controlar con estos medicamentos que vimos, levodopa, más carbidopa o benseracida, parmital, rasagiline, ya se te sale de la mano como tal. Bueno, vamos a hablar de cada uno de ellos. Vamos a hablar inicialmente del gel, ¿no? A ver, este gel que hablamos es un gel de levodopa carbidopa, es un procedimiento quirúrgico que se hace una gastrotomía y se pone
a través del estómago. ¿Y por qué a través del estómago si se absorbe por el intestino delgado? Porque en realidad el intestino delgado es muy pequeño, si lo podemos perforar en realidad si tratamos de hacer una gastrotomía a este nivel. Entonces hacemos la gastrotomía a través del estómago, pasamos una sondita, bueno, digo pasamos, yo no hago este procedimiento, lo hacen los cirujanos. Se pasa una sonda y esa sonda llega directamente al duodeno. Y a través de una bomba que está exterior, entonces uno va regulando la cantidad de levodopa, carbidopa estándar con una relación 1:4. ¿Qué quiere decir 1:4? Que tiene 1 miligramos de carbidopa por 4 miligramos de levodopa como tal. Entonces, esa es portátil, uno lo lleva ahí como si fuese un marcapaso, pero externo que se va regulando y hace que actúe dando una menor variabilidad. El paciente no tiene que ingerir levodopa, esa levodopa le está entrando directamente y son para aquellos pacientes que ya no pueden tolerar la levodopa, que no la absorben, que no pueden alimentarse o porque tienen que tomarla de forma continua, ahí se va regulando y permite una mejor calidad de vida, una menor variabilidad, es decir, que el paciente se ponga rígido, que de forma así aleatoria, que el paciente sufra de discinesia pico de dosis porque tomó una dosis mayor. En realidad es beneficioso, aunque es un procedimiento cruento e incómodo porque tienes que tener una bomba externa. Entonces, bueno, ya procedimientos más invasivos, la ablación por radiofrecuencia, pero esta ablación por radiofrecuencia se hace para otras enfermedades y se hace también, por ejemplo, para la neuralgia del trigémino, se hace en Nicaragua para la neuralgia del trigémino, un procedimiento, en pocos hospitales se hace, creo que en 1 o en 2. Este procedimiento es un procedimiento invasivo porque incluso es doloroso, se hace con un marco estereotáxico, tiene que estar guiada por imágenes y los pacientes están despiertos. Es decir, se provoca por este procedimiento una lesión en algunos puntos. Yo no voy a complicar cuáles son los puntos porque tendría que hablar del circuito de los ganglios basales, pero estos puntos hablan de que si tú quieres mejorar temblor vas a lesionar, por decirlo de alguna manera, el tálamo. Si quieres mejorar la hipocinesia, bradicinesia, el globo pálido interno o el núcleo subtalámico, y ahí hay algunas dianas, puntos dianas que están establecidos según el protocolo y según el tipo de paciente. Pero es un procedimiento aprobado por la FDA y es muy, digamos, aunque es invasivo, los pacientes tienen una mejoría importante. Yo conozco este procedimiento, no por este tipo de método, pero sí se hacían subtalamotomía en Cuba, donde me formé, y los pacientes mejoraban y se le daban una expectativa desde el punto de vista de vida mejor. Los protocolos estaban hechos para determinados pacientes y la verdad es que mejoraban los pacientes. Entonces, la radiocirugía ya aquí es menos invasivo o no es invasivo. Digamos, se hacen con aceleradores lineales o gamma knife. Y esto es ya a través de un marco estereotáxico guiado por imágenes, se le da radiaciones únicas en un punto determinado. Esto se utiliza también para malformaciones arteriovenosas, tumores, pero se puede utilizar también para enfermedad de Parkinson, que pueden dar estas radiaciones en puntos muy determinados de nuestro cerebro y esto genera un beneficio como tal. Por decirlo de alguna manera, en los circuitos, los ganglios basales en un paciente con enfermedad de Parkinson, como no hay dopamina, hay un desbalance entre algunas áreas como tal. Y por decirlo, un punto, una diana, el núcleo subtalámico está como que sobreexcitado y entonces uno al lesionar el núcleo subtalámico, ya sea por este tipo de procedimientos radioquirúrgicos o ya sea por un deep brain stimulation, cualquier otra, disminuye esa sobreestimulación del núcleo subtalámico, pudiera mejorar los pacientes con enfermedad de Parkinson. Bueno, entramos al ultrasonido guiado por resonancia. Esto se está haciendo con mucha intensidad en Europa, sobre todo en España. Bueno, ya es ultrasonido, pero con alta intensidad, que se hace una ablación precisa y como hablamos ya existen diana de talamotomía para el temblor, globos pálidos núcleo subtalámico para la rigidez y la hipocinesia como tal. Entonces, estas son las terapias o, digamos, me faltó aquí
explicar esta que vimos al principio, que era la estimulación cerebral profunda. La hablé, pero no la expliqué, y esta es para... es como si fueras un marcapaso que te ponen con se te perfora el cráneo, se te pone a nivel del núcleo subtalámico, por decir algún lugar. Ahí a nivel del núcleo subtalámico ese cablecito sale, se pone en algún área, por ejemplo aquí en el... Y este tipo de estimulador provoca que el paciente mejore porque inhibe un poco el núcleo subtalámico como tal. Entonces vamos a los tratamientos no aprobados por la FDA o en ensayos clínicos, pero que han tenido digamos, un papel en los pacientes. Uno puede que haya un medicamento o digamos, un procedimiento no aprobado, pero no que quiere decir que le vamos a cerrar las puertas o no vamos a hacerlo, porque hay pacientes que yo conozco que con algunos de estos procedimientos no aprobados han tenido una mejoría, y una cosa es un ensayo clínico y otra cosa es el paciente en particular, ¿no? Lo tenemos que tener en cuenta. Bueno, la infusión subcutánea continua de apomorfina. Apomorfina es un agonista de la dopamina. Este es el infusor. Se conecta ahí, es con una agujita conectada. Esto hay que cambiarlo cada cierto tiempo, pero esto nos permite, sobre todo los pacientes que entran en on súbito, es decir, que off súbito, se apagan, no pueden caminar. Esto nos permite como que puedan tener una función motora mejor, ¿no? Hay gel y de levodopa subcutánea en gel, en parche, en crema, que se llama Neuroder. Hay otra cosa que se llama Neuroder, pero Neuroder, la levodopa. Esto también permite la absorción de la levodopa a nivel subcutáneo y no pasa a través del estómago, nos quita el problema de la absorción y de la relación con los aminoácidos. Y existen entonces las terapias de genes y las terapias envasadas en células, que aunque están en pinino, es decir, están en pañales ahora en estos momentos, no están aprobadas, tienen un campo y un futuro promisorio como tal. Entonces, esta es la infusión de apomorfina, ya vimos la utilidad, y en realidad es muy cómodo en ese sentido, porque piensen en un paciente, no en los estadios iniciales, en los estadios más avanzados, que deja de caminar súbitamente, y con este tipo de procedimiento pudiéramos mejorar significativamente. Esta es la levodopa carbidopa en forma de bomba, se pone un parche y aquí está el dispositivo donde está la levodopa, y entonces es muy cómodo porque evita las fluctuaciones de la levodopa, puede ser de absorción más rápida, no tiene que pasar por la parte del estómago, es decir, digamos, la absorción con los alimentos, sobre todo con las proteínas, y es mucho más favorable para los pacientes como tal. Hasta aquí todo lo que teníamos para el día de hoy. Espero que haya sido de utilidad. Voy a ir compartiendo este video con algunos de los pacientes que tengo en la consulta para que le genere duda, me hagan comentarios, ya sea a través de la página en Facebook o a través de este canal de YouTube. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos.